Evangelio de hoy. Martes 19 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículo 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y otra vez os digo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron muy sorprendidos y dijeron: ¿quién, entonces, podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús les respondió: en verdad os digo que, cuando todo se haya renovado, el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La dificultad de la salvación y la promesa de Jesús. Este pasaje del Evangelio de Mateo nos invita a reflexionar sobre la relación entre las riquezas, el apego a las cosas materiales y el camino hacia la salvación. Jesús, en su conversación con sus discípulos, nos presenta un mensaje que desafía nuestra comprensión humana sobre el valor de la riqueza y lo que significa seguirle. La figura del camello pasando por el ojo de una aguja nos muestra lo extremadamente difícil que es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, al mismo tiempo, nos asegura que lo que parece imposible para el hombre, es posible para Dios. Es en este contexto donde Jesús nos llama a dejar todo por Él, pero también nos promete una recompensa eterna que va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Este pasaje es un llamado a la renuncia, pero también a la esperanza. El reino de los cielos no es un lugar reservado para unos pocos, sino un destino abierto a todos aquellos que, movidos por el amor y la fe en Jesús, están dispuestos a renunciar a lo que el mundo les ofrece para vivir en plenitud en Él. A través de esta enseñanza, Jesús quiere que sus discípulos comprendan que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar, en lo que estamos dispuestos a sacrificar por Él. El desafío del apego a las riquezas. Jesús no está condenando a los ricos por ser ricos, sino que está advirtiendo sobre los peligros del apego a las riquezas. En una sociedad donde el dinero y el poder eran sinónimo de estatus y seguridad, Jesús nos recuerda que todo eso es transitorio y que el verdadero valor se encuentra en el amor a Dios y al prójimo. El rico que se aferra a sus bienes, que pone su confianza en su fortuna y en su poder, está en peligro de perder lo más valioso: su relación con Dios. El reino de Dios no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de ofrecer a los demás.
especialmente en aquellos aspectos que requieren sacrificio personal. Para nosotros, como cristianos modernos, este mensaje resuena profundamente. Vivimos en un mundo donde las riquezas materiales continúan siendo un indicador de éxito. Sin embargo, el Evangelio nos llama a cuestionar nuestras prioridades y a vivir de manera más desprendida, sabiendo que el amor por el dinero puede nublar nuestra visión del reino de Dios. El camello que no puede pasar por el ojo de una aguja simboliza la dificultad de superar nuestras ataduras materiales y el desafío de poner a Dios en primer lugar. La reacción de los discípulos, confusión y asombro al escuchar las palabras de Jesús. Los discípulos se sorprendieron profundamente. Su pregunta, ¿quién, entonces, podrá salvarse?, refleja la confusión que experimentaban al intentar comprender lo que Jesús estaba enseñando. Para ellos, las riquezas representaban una señal de bendición y favor de Dios. Si incluso los ricos tenían dificultades para entrar en el reino de los cielos, ¿quién podría salvarse? Esta duda refleja la mentalidad común de la época, donde el bienestar material era visto como un signo de la gracia divina. Jesús, sin embargo, les revela que la salvación no depende de las riquezas o el estatus social, sino de la fe y la disposición de vivir según los principios del reino de Dios. Es importante reconocer que los discípulos, al igual que muchos de nosotros, también se veían influenciados por las normas y valores del mundo en el que vivían. Jesús desafía esa perspectiva, mostrando que la salvación es un regalo de Dios, no algo que se puede ganar o comprar con riqueza o estatus. Esta enseñanza es tanto una advertencia como una invitación. Si confiamos en las riquezas para nuestra seguridad, es probable que no reconozcamos la verdadera fuente de nuestra salvación: la gracia de Dios, la imposibilidad humana y la posibilidad divina. La respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos es crucial. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí, Jesús subraya la diferencia entre la capacidad humana y la capacidad divina. Mientras que para los seres humanos, superar el apego a las riquezas y las distracciones del mundo es una tarea ardua, para Dios, nada es imposible. Este versículo nos recuerda que la salvación no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es un don gratuito de Dios. La fe en Él, la confianza en su poder y la disposición a seguirle nos abren el camino hacia el reino de los cielos. Un camino que, humanamente hablando, sería imposible recorrer. Esta enseñanza nos llama a la humildad, pues reconocemos que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Nos invita a vivir con la certeza de que nuestra salvación depende no de nuestros méritos, sino de la misericordia de Dios. La promesa de que lo imposible para el hombre es posible para Dios nos llena de esperanza, pues sabemos que, aunque nuestras fuerzas son limitadas, la gracia divina siempre es más grande. La promesa a los discípulos, la recompensa eterna. Jesús promete a los discípulos que, cuando todo se haya renovado,
Ellos se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta promesa no solo muestra la recompensa para los seguidores de Jesús, sino también la importancia de la fidelidad en el servicio a Dios. Los discípulos, que habían dejado todo para seguir a Jesús, recibirán una recompensa eterna, una participación activa en la obra de la salvación. Esta promesa les da esperanza y seguridad, al final. Su sacrificio será recompensado de manera abundante. La recompensa que Jesús ofrece a sus discípulos no es solo un reconocimiento terrenal, sino una participación en la gloria eterna de Dios. El servicio a Cristo no es un acto vacío, sino que tiene un propósito eterno. Un impacto que va más allá de lo que podemos ver en esta vida. Al seguir a Jesús, los discípulos están invirtiendo en un futuro que no es solo terrenal, sino eterno, un futuro que solo Dios puede ofrecer. La promesa de 100 veces más y la vida eterna. Jesús extiende la promesa a todos aquellos que, por su nombre, han dejado todo. Casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, campos. A estos, les asegura que recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Esta promesa es radical, pues demuestra que no solo habrá una compensación por el sacrificio hecho, sino una abundancia que va más allá de lo que se puede imaginar. Este versículo muestra que el reino de los cielos es un reino de generosidad, donde Dios recompensa con creces todo acto de sacrificio por amor a Él y a los demás. A menudo, las decisiones de renunciar a lo que nos es cercano y valioso por seguir a Cristo pueden parecer difíciles y dolorosas. Sin embargo, la promesa de una recompensa eterna, multiplicada 100 veces, nos invita a vivir con una perspectiva más amplia, más allá de las recompensas inmediatas. Lo que ofrecemos en sacrificio a Dios no se pierde, sino que se transforma en algo más grande, algo eterno. Los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Jesús cierra esta enseñanza con una afirmación profunda. Muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros. Esta es una advertencia a no medir el éxito o la valía de acuerdo con los estándares del mundo. En el reino de Dios, el orden es diferente al que conocemos. Aquellos que son considerados los más importantes o los más exitosos en esta vida pueden ser los últimos en el reino de los cielos, mientras que aquellos que viven con humildad, servicio y sacrificio serán exaltados. Este principio es un llamado a la humildad y a la justicia divina. Nos invita a vivir con una actitud de servicio, sabiendo que no se trata de lo que obtenemos o de nuestra posición en la sociedad, sino de nuestra fidelidad y generosidad en el servicio a Dios y a los demás. En el reino de Dios, el amor y la humildad son los verdaderos criterios de grandeza. El desafío de vivir con una mentalidad del reino. El llamado de Jesús a dejar todo por Él no es solo un desafío espiritual, sino también una invitación a revisar nuestra mentalidad y nuestros valores. Vivimos en un mundo donde el éxito se mide en términos de lo que acumulamos: dinero, reconocimiento, posesiones. Sin embargo, el mensaje del Evangelio
Subraya que estos valores son efímeros y no deben ser el fundamento sobre el cual edificamos nuestras vidas. Al contrario, el reino de Dios invita a una visión radicalmente distinta, donde la grandeza no se mide por el estatus o el poder, sino por el servicio desinteresado y la generosidad. Para vivir con una mentalidad del reino, debemos aprender a valorar lo que verdaderamente importa: la fidelidad a Dios, la entrega a los demás y el amor que no busca recompensa. Jesús nos llama a vivir según los principios que Él mismo ejemplificó durante su vida en la tierra. Un amor que no tiene fronteras. Una humildad que no busca reconocimiento. Y una generosidad que no espera retribución. La vida cristiana, por lo tanto, no se limita a un acto de fe puntual, sino que se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión debe estar en sintonía con los valores del reino de Dios. Este es un reto constante, pues el mundo sigue invitándonos a conformarnos a sus normas y expectativas. Pero el Evangelio nos ofrece una alternativa. Vivir una vida que, aunque parece ir contra la corriente, tiene una recompensa eterna, más allá de lo que los ojos pueden ver. La perspectiva cristiana sobre el sacrificio y el gozo. El sacrificio, que es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, no es algo que se deba ver como una carga pesada. De hecho, Jesús nos invita a ver el sacrificio desde una perspectiva de gozo. La vida cristiana no consiste en acumular bienes o en centrarse únicamente en las necesidades y deseos personales. Más bien, se trata de una vida de entrega, de acción de gracias y de servicio. Al dejar lo que el mundo considera importante, los cristianos abren espacio para recibir lo que es verdaderamente valioso. El gozo de vivir según el propósito de Dios. El gozo de servir a Dios y a los demás es una satisfacción que trasciende todo lo que el mundo puede ofrecer. Este gozo no es algo superficial ni temporal. Es un gozo profundo, una paz que solo se puede experimentar cuando vivimos en comunión con Dios. La promesa de una recompensa eterna, más allá de cualquier satisfacción temporal, nos anima a vivir con esperanza, confiando en que nuestros sacrificios no solo tienen valor para esta vida, sino que se multiplicarán en el reino de los cielos. El testimonio de los primeros cristianos. Los primeros cristianos que dieron ejemplo de generosidad y sacrificio son un modelo a seguir para todos nosotros. En sus vidas, vemos cómo vivieron con una mentalidad radicalmente distinta a la del mundo de su tiempo. La mayoría de ellos vivieron en condiciones de pobreza material. Pero su riqueza estaba en su fe y en su capacidad para amarse los unos a los otros como Cristo los había amado. Ellos entendieron que el sacrificio, amor no solo trae bendiciones espirituales, sino que tiene un impacto eterno. No solo en sus vidas, sino también en las vidas de aquellos con los que compartieron la buena noticia del Evangelio. Muchos de los apóstoles y seguidores de Jesús fueron capaces de renunciar a todo por él. Andrés, Santiago y Juan, por ejemplo, dejaron sus redes y su vida
como pescadores para seguir a Jesús. Sabiendo que el reino que él anunciaba no era un reino de esta tierra, sino un reino que ya comenzaba a abrirse en sus corazones. El sacrificio no fue fácil, pero, como Jesús lo prometió, la recompensa fue más que abundantemente grande. La llamada a una vida de testimonio público. El seguir a Jesús. Y vivir según los valores del reino de Dios. No es un llamado a una vida de anonimato o aislamiento, sino a un testimonio público. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz para el mundo, a ser testigos de su amor, justicia y verdad en medio de una sociedad que a menudo vive sin estos principios. Jesús nos llama a ser sal de la tierra, a no esconder nuestra luz debajo de un cajón. La vida cristiana debe ser un testimonio viviente de la esperanza que tenemos en Él. Cada acto de generosidad, cada acto de amor, cada vez que renunciamos a nuestro egoísmo para servir a los demás, es una forma de mostrar al mundo que el reino de Dios está aquí, entre nosotros. A través de nuestras vidas, las personas deberían poder ver algo diferente, algo que atrae, algo que refleja la paz, la justicia y el amor de Dios. Esta es la invitación que Jesús nos hace. No solo vivir para nuestra salvación personal, sino vivir para el bien de los demás, siendo testigos de su amor en todo lo que hacemos. El reino de los cielos, más allá de lo material. El reino de los cielos es, sin duda, una promesa. Pero no una promesa que debe verse solo como algo que se alcanzará al final de nuestros días. El reino de los cielos comienza en el momento en que decidimos seguir a Jesús. Vivir en el reino no es simplemente esperar una recompensa futura, sino vivir ya aquí y ahora según los principios de ese reino. Estos principios incluyen la justicia, la paz, la humildad, el servicio desinteresado y el amor incondicional. Es cuando vivimos de acuerdo con estos principios que podemos experimentar una pequeña parte del reino en este mundo. El reino de los cielos está más allá de lo material. Vivir en el reino no significa vivir en abundancia material, sino vivir en plenitud espiritual. Jesús nos enseña que, aunque las riquezas materiales pueden proporcionarnos comodidad temporal, solo el reino de Dios nos ofrece una paz y una alegría que trascienden cualquier circunstancia externa. El cristiano que sigue a Jesús está llamado a vivir como un miembro del reino, mostrando con su vida que la verdadera riqueza se encuentra en el amor a Dios y a los demás. La necesidad de la humildad para aceptar la promesa. Para aceptar la promesa del reino de los cielos, es necesario un corazón humilde. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, nos mostró el camino de la humildad. En el Evangelio, Él se presenta no como un rey que busca poder o fama, sino como un servidor, dispuesto a dar su vida por la salvación del mundo. A través de su vida, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. La humildad es la llave que nos permite acceder al reino de Dios. Solo cuando nos despojamos de nuestro orgullo y
Nos reconocemos como dependientes de Dios. Podemos recibir su gracia y experimentar la plenitud de la vida en su reino. El cristiano debe aprender a ver su vida no como un medio para acumular riquezas o estatus, sino como un instrumento de servicio a los demás. Siguiendo el ejemplo de Jesús. El llamado a vivir en esperanza. El mensaje de este pasaje también nos invita a vivir con esperanza. Una esperanza que no se basa en las circunstancias actuales, sino en las promesas eternas de Dios. La vida cristiana no es solo una vida de sacrificio, sino una vida de esperanza. Cuando seguimos a Jesús, confiamos en que cada sacrificio tiene un propósito y que nuestra recompensa es mucho más grande que lo que podemos ver con nuestros ojos. La esperanza cristiana no es una esperanza vaga, sino una esperanza fundada en la promesa de vida eterna y en la certeza de que Dios recompensará todo lo hecho por amor a Él. Esta esperanza nos da fuerza en medio de las dificultades. Nos recuerda que, aunque este mundo está lleno de incertidumbre y sufrimiento, tenemos una promesa que va más allá de todo eso. La vida eterna, la recompensa de seguir a Jesús. Es algo que no se puede comparar con ninguna de las riquezas o placeres pasajeros que ofrece el mundo. El significado profundo de seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es simplemente un acto de fe o una adhesión intelectual a una serie de creencias. Es un estilo de vida radicalmente diferente al de la mayoría de las personas. Es un llamado a desprenderse de los ídolos que nos atan, ya sean materiales, emocionales o espirituales. Muchas veces, estos ídolos son cosas buenas que, cuando se anteponen a Dios, se convierten en obstáculos para una relación plena con Él. Jesús nos invita a seguirle no solo en los momentos cómodos, sino en los momentos difíciles, cuando todo parece ir en contra de lo que el mundo valora. Este seguimiento exige una entrega total, un compromiso que no se basa en lo que obtenemos a cambio, sino en la certeza de que al seguir a Jesús, nuestra vida adquiere un propósito que va más allá de lo temporal. La vida cristiana es una invitación a vivir con la conciencia de que nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestros sacrificios tienen un valor eterno. A menudo, es en los momentos de sacrificio cuando más claramente experimentamos la presencia de Dios y la paz que solo Él puede dar. La generosidad que proviene del corazón de Dios. Dios es generoso por naturaleza. Y como sus hijos e hijas, estamos llamados a reflejar esa generosidad. En el Evangelio de Mateo, Jesús no solo habla de la renuncia material, sino de un corazón dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Al seguir a Jesús, aprendemos a ver más allá de nuestro propio bienestar. Y comenzamos a preocuparnos por las necesidades de los demás. Esto es lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Ser generosos no solo en los bienes materiales, sino también en el perdón, el tiempo y el amor. La generosidad cristiana no es algo que debemos hacer solo en los momentos en los que nos sobra o nos sentimos cómodos.
Jesús nos llama a una generosidad que surge del corazón, que es espontánea y desinteresada. Esta generosidad tiene un poder transformador, tanto en la vida del que da, como en la vida del que recibe. Cada acto de generosidad es una oportunidad para reflejar el carácter de Dios en este mundo. La riqueza que no se mide en bienes materiales. El mundo en el que vivimos a menudo confunde la verdadera riqueza con los bienes materiales. La sociedad pone el énfasis en lo que se tiene, en la apariencia externa y en el poder económico. Pero la verdadera riqueza del cristiano es una riqueza espiritual. Las riquezas materiales, aunque necesarias para nuestra subsistencia, no son el fin último de nuestra vida. De hecho, la riqueza material, cuando se convierte en un objetivo central, puede apartarnos de lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús nos recuerda que la vida no consiste en acumular tesoros terrenales, sino en acumular tesoros en el cielo, aquellos que se ganan a través de la generosidad, el servicio y el amor. La verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de dar. En el reino de Dios, el mayor tesoro es el amor y la compasión que tenemos por los demás. La recompensa eterna como llamado a la esperanza. Jesús nos promete una recompensa eterna. Una recompensa que no solo es futura, sino que también tiene implicaciones aquí y ahora. La vida cristiana se vive en esperanza, no en un futuro incierto, sino en la certeza de que nuestras vidas tienen un propósito eterno. La recompensa que nos ofrece Jesús no es algo que podamos obtener con nuestros propios méritos, sino un regalo de su gracia. El cristiano vive en la expectativa de esa recompensa, sabiendo que todo sacrificio hecho por amor a Él tiene un valor eterno. Esa esperanza nos permite vivir con paz en medio de las dificultades. Sabemos que, aunque enfrentemos pruebas, nuestra recompensa no depende de las circunstancias actuales, sino de la fidelidad con la que seguimos a Jesús. El reino de Dios es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar en este mundo. Y esa es la esperanza que nos sostiene. La llamada a servir en el nombre de Jesús. El mensaje de Jesús no es solo para nosotros de manera individual, sino también para la comunidad. A través de él, somos llamados a vivir una vida de servicio a los demás, a reconocer las necesidades de quienes nos rodean y responder con generosidad y compasión. El servicio no es opcional para el cristiano, sino una manifestación tangible de nuestra fe. Jesús no solo nos enseñó a amar a Dios, sino también a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este amor se expresa principalmente en el servicio desinteresado. Cuando servimos a los demás en el nombre de Jesús, no solo estamos ayudando a quienes están en necesidad, sino que estamos reflejando el amor de Dios en el mundo. El acto de servir no es solo una acción, sino una forma de vivir. Una forma de ser que honra a Dios y lleva a los demás a su presencia. En este servicio,
encontramos la verdadera grandeza y el propósito de nuestra existencia. La fortaleza del Espíritu Santo en el camino de renuncia. Renunciar a los bienes materiales y a los deseos egoístas no es fácil. Y no estamos llamados a hacerlo por nuestra propia fuerza. El cristiano tiene la gracia del Espíritu Santo, que lo capacita para seguir a Jesús y vivir según los valores del reino. El Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para hacer lo que, en nuestra debilidad humana, parece imposible. Nos da la fortaleza para renunciar, para perdonar, para amar y para servir. Al caminar este camino de renuncia y servicio, no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía, nos consuela y nos da la valentía para enfrentar los desafíos que encontramos en nuestro caminar de fe. Cuando nos sentimos abrumados o desanimados, el Espíritu Santo nos recuerda que estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. La renuncia, aunque difícil, es una forma de unirnos a la misión de Cristo en el mundo. Y esa misión tiene un impacto eterno. La invitación a la confianza plena en Dios. El seguir a Jesús requiere una confianza plena en su provisión y en sus promesas. Muchas veces, la razón por la que nos cuesta renunciar a lo que tenemos es el miedo a quedarnos sin nada. El temor de no ser capaces de vivir sin ciertas seguridades. Sin embargo, Jesús nos llama a confiar plenamente en Él. Nos invita a no preocuparnos por el futuro, porque Él cuida de nosotros. La verdadera seguridad no está en las riquezas materiales, sino en la fidelidad de Dios, que nunca nos abandona. La confianza en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que podemos enfrentar esos desafíos con paz, sabiendo que Él está a nuestro lado en todo momento. Dios proveerá lo que necesitamos, no según nuestras expectativas humanas, sino según su sabiduría y su amor infinitos. Al confiar en Él, nos liberamos del miedo y nos abrimos a una vida de abundante gracia y paz. La exaltación de los últimos en el reino de Dios. Jesús nos recuerda que en su reino, los últimos serán los primeros. Esta es una lección fundamental del Evangelio, que revela la naturaleza contracultural del reino de Dios. En el mundo, aquellos que tienen poder, riqueza y estatus son los que parecen dominar. Pero en el reino de Dios, los que se humillan, los que sirven, los que dan generosamente, son los que serán exaltados. Esta enseñanza no solo desafía la lógica humana, sino que también nos ofrece un modelo de vida que es contrario al egoísmo y a la búsqueda constante de poder y reconocimiento. Al seguir este modelo de humildad, servimos no solo a los demás, sino también a Dios. Y al hacerlo, nos aseguramos un lugar en su reino. Un reino donde las recompensas no son de este mundo, sino de un valor eterno e inmutable. La verdadera grandeza radica en la disposición para poner a los demás antes que a nosotros mismos, sabiendo que, al hacerlo, estamos participando en la obra redentora de Cristo en el mundo. La llamada a la vida radical de entrega. El Evangelio nos desafía a llevar una vida radicalmente diferente,
a la que la sociedad promueve. Jesús nos llama a seguirle con todo lo que somos. A poner a Dios por encima de todo lo demás. Incluso si eso implica sacrificios. Al vivir con la conciencia de que nada de lo que poseemos en este mundo es realmente nuestro. Nos liberamos de la esclavitud de las riquezas y de los ídolos que nos atan. Este tipo de vida radical, sin embargo, no es algo fácil, pero sí profundamente liberador. Pues nos abre a una vida más plena, llena de propósito y de amor. El llamado de Jesús a ser sus discípulos. No se trata solo de actos religiosos o momentos de devoción aislados, sino de una transformación radical de todo nuestro ser. Él nos invita a vivir en constante entrega, poniendo nuestras vidas al servicio del reino de Dios y de nuestros hermanos. Este llamado es desafiante, pero también es una invitación a experimentar una relación más profunda con Dios, un propósito más allá de lo material, y una paz que solo Él puede ofrecer. El reino de Dios como un tesoro invaluable. La vida cristiana no consiste solo en evitar el pecado o en seguir reglas, sino en buscar activamente el reino de Dios. En las Escrituras, Jesús nos describe el reino como un tesoro invaluable. Algo que, si se encuentra, vale la pena dar todo por poseerlo. Este reino no es algo que se pueda adquirir por medios humanos o materiales, sino que es un regalo de Dios para aquellos que le siguen con todo su corazón. Cuando encontramos ese tesoro, como se ilustra en las parábolas de Mateo, no podemos más que responder con generosidad. No es que Dios nos pida algo que no sea digno de dar. Al contrario, Él nos invita a desprendernos de lo que nos impide ser verdaderamente libres y vivir en el reino. Al seguir a Jesús y buscar el reino de Dios, adquirimos una riqueza que supera cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecer. La contradicción del reino, el último será el primero. Una de las lecciones más sorprendentes del Evangelio es la enseñanza de que los últimos serán los primeros en el reino de Dios. Esta es una lección contracultural que desafía nuestra lógica humana. En el mundo, aquellos que tienen poder, influencia y riqueza suelen estar en la cima, mientras que los que no tienen nada se ven como inferiores. Sin embargo, en el reino de Dios, lo que se valora es la humildad, la generosidad y el servicio desinteresado. Este principio nos invita a ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. No se trata de cuán alto hemos llegado, sino de cuán dispuestos estamos a bajar, a servir a los demás y a poner a los otros antes que a nosotros mismos. Esta es una llamada a la humildad, a ser como Jesús, que vino a servir y no a ser servido. El verdadero liderazgo en el reino de Dios no está en la exaltación, sino en la capacidad de amar y servir a los demás. La gracia de Dios que transforma nuestros corazones. A lo largo de todo el Evangelio, Jesús demuestra que el reino de Dios no es solo un lugar, sino una realidad transformadora que comienza en los corazones de aquellos que lo aceptan. El reino no depende de nuestras fuerzas o de nuestra perfección, sino de la gracia abundante de Dios. Él es quien nos capacita para vivir de acuerdo con los valores de su reino, aun cuando nuestras inclinaciones
humanas nos desvían de esos principios. Esta gracia de Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos cambia. Nos transforma de tal manera que nuestras motivaciones, nuestros deseos y nuestra forma de ver la vida comienzan a alinearse con los del reino. Esta transformación es un proceso continuo y, aunque imperfecto, es la señal de que estamos siguiendo a Jesús con un corazón sincero. No somos perfectos, pero somos renovados constantemente por la gracia que nos fortalece para vivir en fidelidad. La recompensa del servir a los demás. Jesús enseña que servir a los demás es un camino de grandeza en el reino de Dios. Aunque en la cultura humana el servicio se ve como algo subordinado o de bajo estatus, Jesús lo eleva a una posición de honor. El cristiano está llamado a servir a los demás con un corazón puro, sin esperar nada a cambio, sabiendo que el verdadero gozo radica en el acto de dar y no en recibir. El servicio no solo tiene un impacto en la vida de los demás, sino que también transforma al que sirve. En cada acto de servicio, somos más semejantes a Cristo, quien vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. La vida cristiana, entonces, es un llamado constante a renunciar a los deseos egoístas y a buscar el bien de los demás, confiando en que, al hacerlo, reflejamos el amor de Dios y participamos en su misión en el mundo. El valor de la obediencia en el camino de Jesús. Seguir a Jesús no es solo una cuestión de acciones externas, sino también de obediencia interna a su llamado. La obediencia, en este contexto, no es un acto impuesto, sino una respuesta voluntaria y amorosa a la invitación de Dios. Obedecer a Dios es reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, que su voluntad es la que trae paz y verdadera libertad. A través de la obediencia, el cristiano experimenta un crecimiento espiritual profundo. Cuando seguimos las enseñanzas de Jesús, nos acercamos más a su imagen y reflejamos su carácter. La obediencia no es una carga, sino una bendición, porque nos permite alinearnos con el propósito divino para nuestras vidas. Es en la obediencia donde encontramos la verdadera paz, la que no se obtiene del mundo, sino del reino de Dios. La promesa de la vida eterna. Una de las promesas más consoladoras que Jesús nos da en este pasaje es la de la vida eterna. Jesús nos asegura que aquellos que dejan todo por Él y por el Evangelio recibirán una recompensa que es más grande que cualquier sacrificio que puedan hacer. Esta promesa de vida eterna nos da esperanza, especialmente cuando enfrentamos desafíos y momentos difíciles. La vida eterna no es solo una promesa futura, sino que tiene implicaciones aquí y ahora. Vivir con la esperanza de la vida eterna transforma nuestra forma de vivir en el presente. Nos permite ver más allá de las circunstancias temporales y mirar hacia el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. La vida cristiana, entonces, es una vida de esperanza continua, sabiendo que nuestra fidelidad a Jesús tiene repercusiones no solo para este mundo, sino para la eternidad.
La urgencia de vivir en plenitud el llamado cristiano. El tiempo es un recurso limitado. Y Jesús nos recuerda la urgencia de vivir el llamado cristiano con plenitud. No podemos permitirnos postergar nuestra respuesta al Evangelio. Ni debemos vivir de manera superficial en nuestra fe. La invitación de Jesús es clara. El reino de Dios está cerca. Y debemos vivir en preparación constante para ello. Este llamado es un recordatorio de que cada día es una oportunidad para vivir más cerca de Dios y reflejar su amor en el mundo. Como cristianos, no podemos vivir como si el reino de Dios fuera algo distante o futuro, sino que estamos llamados a vivirlo aquí y ahora, en cada momento. Cada acción de amor, cada sacrificio, cada acto de servicio es una manifestación del reino de Dios en la tierra. La vida cristiana es un viaje continuo de transformación, y cada día es una nueva oportunidad para vivir plenamente el llamado que Dios ha puesto sobre nosotros. El compromiso radical con el Evangelio. Vivir según el Evangelio implica un compromiso radical con los valores del reino. Jesús nos llama a vivir con una mentalidad de desprendimiento, a renunciar a todo lo que nos impide seguirle con todo nuestro ser. Este llamado a la radicalidad no es una condena de las cosas buenas que Dios nos ha dado, sino un llamado a usarlas de manera que reflejen su gloria. Cuando vivimos con un corazón lleno de amor y generosidad, nos convertimos en instrumentos de su reino, llevando la luz de su verdad a un mundo necesitado. Este compromiso radical no es fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad. Al seguir a Jesús, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Y descubrimos un propósito que nos trasciende. El Evangelio no es solo un conjunto de principios que debemos seguir, sino la vida misma de Cristo, a la cual estamos llamados a unirse. En este llamado, encontramos no solo sacrificios, sino también una vida de abundancia, alegría y esperanza eterna. El misterio de la gracia en la llamada cristiana. La gracia es un misterio profundo que nos envuelve y nos llama a vivir según los ideales del Evangelio. No es algo que merezcamos, sino un regalo inmenso de Dios, quien nos invita a seguirle con el corazón dispuesto. Vivir en la gracia significa reconocer que nuestras propias fuerzas no son suficientes para alcanzar el reino de Dios, pero que la ayuda divina es la que nos fortalece y nos capacita para caminar en su voluntad. Este misterio de la gracia es lo que da sentido a nuestra vida cristiana, porque nos permite experimentar el amor de Dios de una manera tangible y transformadora. A lo largo de la historia, muchos santos y mártires han demostrado que la gracia de Dios es capaz de sostenernos, incluso en los momentos de mayor dificultad. La vida cristiana, por lo tanto, no es un camino fácil, pero es un camino de confianza plena, en que Dios proveerá todo lo necesario para vivir de acuerdo con su voluntad. Es un camino de fe y esperanza, donde la gracia de Dios nos cubre y nos guía a través de los altibajos de la vida.
La llamada al sacrificio y la generosidad. El cristiano está llamado a vivir una vida de sacrificio. Pero no de una forma que implique sufrimiento sin sentido, sino como una generosidad activa, que se ofrece por el bien de los demás. Jesús mismo dio el ejemplo perfecto de sacrificio al entregar su vida por nosotros. Al seguir su ejemplo, somos llamados a hacer sacrificios que reflejen el amor y la misericordia de Dios hacia el prójimo. Esto puede implicar renunciar a nuestros propios deseos y poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Pero es en este acto de generosidad donde encontramos verdadera libertad. Sacrificar lo que tenemos por amor no significa perder, sino ganar una vida más plena y significativa. Jesús nos invita a ver la vida cristiana no como una carga, sino como una oportunidad de vivir para algo más grande que nosotros mismos. Cada acto de generosidad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar el corazón de las personas y de construir el reino de Dios en la tierra. La confianza en la providencia divina. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es la confianza en la providencia divina. Jesús nos recuerda que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades materiales, porque Dios se ocupa de nosotros con amor y fidelidad. Él conoce nuestras necesidades y está siempre presente para proveer lo necesario para nuestra vida. Esta confianza en la providencia divina no solo nos libera de la ansiedad, sino que nos permite vivir con una paz interior que trasciende las circunstancias externas. La providencia de Dios no se limita solo a nuestras necesidades físicas, sino que también se extiende a nuestras necesidades espirituales. Dios sabe lo que necesitamos para crecer en nuestra fe, y a través de su gracia nos da todo lo necesario para vivir según su voluntad. Esta confianza nos lleva a vivir con gratitud, sabiendo que Dios siempre proveerá lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos los caminos que Él toma. La dimensión comunitaria del llamado cristiano. Aunque el llamado cristiano es personal, también tiene una fuerte dimensión comunitaria. Al seguir a Jesús, no estamos caminando solos, sino que somos parte de un cuerpo más grande. La Iglesia, que nos apoya y nos sostiene en nuestro caminar de fe. La vida cristiana se vive en comunidad, en la fraternidad con otros creyentes, en el servicio mutuo y en el apoyo en los momentos de dificultad. Jesús nunca nos llamó a vivir nuestra fe en aislamiento, sino a ser parte de una comunidad que se construye en el amor y en la unidad. La Iglesia es el espacio donde podemos experimentar la gracia de Dios de una manera colectiva, donde podemos compartir nuestras alegrías, nuestras luchas y nuestras oraciones. En este ambiente comunitario, podemos crecer en nuestra relación con Dios y con los demás, y juntos podemos avanzar en la misión que Jesús nos ha encomendado. La comunidad cristiana es un reflejo del reino de Dios, donde todos, independientemente de nuestras diferencias, nos unimos por el amor a Cristo y al prójimo, la paciencia y la perseverancia en el camino de fe.
El camino cristiano no es un sendero corto ni fácil, sino un viaje que requiere paciencia y perseverancia. Jesús nos advierte que habrá pruebas y desafíos, pero también nos asegura que su gracia será suficiente para sostenernos a lo largo de la vida cristiana. Nos encontramos con momentos de duda, sufrimiento y desánimo, pero es precisamente en estos momentos cuando Dios nos llama a perseverar en la fe, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. La paciencia es una virtud que nos ayuda a mantenernos firmes, incluso cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato o cuando las dificultades parecen abrumadoras. La perseverancia en la fe nos permite crecer espiritualmente, pues es a través de las pruebas que aprendemos a confiar más profundamente en Dios. En este sentido, cada dificultad es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él y para acercarnos más al propósito divino. El testimonio cristiano en un mundo de desafíos. El testimonio cristiano no solo se da a través de palabras, sino principalmente a través de acciones. Vivir como cristianos en un mundo lleno de desafíos, dudas y sufrimiento es un acto de testimonio poderoso. Al seguir a Jesús, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a reflejar el amor y la misericordia de Dios a todos los que nos rodean. Esto no significa vivir de manera perfecta, sino vivir con autenticidad, sabiendo que somos seres humanos imperfectos, pero que Dios está obrando en nosotros para transformarnos a su imagen. Cada vez que actuamos con amor, generosidad, compasión y justicia, estamos dando testimonio del reino de Dios. Este testimonio no solo tiene el poder de transformar nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Es en el testimonio cristiano donde el mundo puede ver un atisbo de la paz, la esperanza y el amor que solo Dios puede ofrecer. La alegría de vivir el Evangelio. Seguir a Jesús no es una carga, sino una fuente de gozo profundo. Aunque el llamado cristiano a veces nos lleve por caminos difíciles, también nos ofrece una alegría que el mundo no puede dar. Esta alegría proviene de saber que estamos viviendo de acuerdo con el propósito para el cual fuimos creados. Vivir el Evangelio es experimentar una paz que supera todo entendimiento, sabiendo que estamos siguiendo el camino que nos lleva hacia la vida eterna. La alegría de vivir el Evangelio se encuentra no solo en las bendiciones que recibimos, sino también en el sacrificio y en la generosidad que ofrecemos. Al vivir según los valores del reino de Dios, experimentamos una plenitud que no se encuentra en los placeres temporales del mundo, sino en la relación profunda con Dios y con nuestros hermanos. Esta alegría es un testimonio vivo de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. El reto de vivir el Evangelio en el contexto actual. Hoy en día, el desafío de vivir el Evangelio es aún mayor, pues vivimos en un mundo que a menudo se aleja de los valores cristianos. Vivir la fe en un contexto secular puede ser un reto, especialmente cuando
La sociedad promueve valores que van en contra de la enseñanza de Cristo. Sin embargo, Jesús nos llama a ser valientes y a no conformarnos con las normas del mundo. Al vivir el Evangelio de manera radical, somos llamados a ser agentes de cambio, a influir en nuestro entorno con la verdad y el amor de Dios. Vivir el Evangelio en el contexto actual implica también ser testigos de la esperanza que tenemos en Cristo, aún en medio de las dificultades del mundo. Al hacer esto, podemos ofrecer un contraste claro con el pesimismo y la desesperanza que a menudo prevalecen en la sociedad. Vivir como cristianos auténticos no solo es un acto de fe, sino un testimonio que puede tocar los corazones de aquellos que aún no conocen a Cristo. La promesa de la vida eterna. Finalmente, el Evangelio nos recuerda que, aunque el camino del cristiano esté lleno de sacrificios y desafíos, al final hay una recompensa incomparable, la vida eterna. Esta promesa es la razón por la que los cristianos perseveran en la fe, porque saben que su esperanza no termina en este mundo, sino en la gloria de Dios. La vida eterna es un regalo que Jesús nos ha ofrecido por medio de su sacrificio en la cruz. Y al seguirle con fidelidad, podemos esperar la plenitud de esa promesa. La vida eterna no solo es una recompensa futura, sino que también tiene un impacto en nuestra vida presente. Vivir con la esperanza de la vida eterna nos permite vivir con una perspectiva diferente, donde las dificultades y sufrimientos temporales no tienen el último decir. En Cristo, tenemos la certeza de que nuestra vida tiene un propósito eterno. Y esa esperanza nos fortalece para seguir adelante. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.